Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Según tu promesa. Como siempre, saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana, a través de las aplicaciones móviles, también a través de nuestra página web en www.radioanglicana.es, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo, tanto en la página web de Radio Anglicana como también en nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos. Tu palabra es la luz, mi vida. También saludamos y damos la bienvenida a nuestro querido hermano, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, Noel. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes al equipo, o mejor dicho, los equipos de Radio Anglicana, y también muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que se encuentren, a todos nuestros queridos amigos y hermanos radio oyentes. Totalmente, sean pues bienvenidos. Gracias, Juan Mari. También recordarles a nuestros oyentes que continuamos con las reflexiones en torno a la carta a los romanos. En esta ocasión continuamos y nuestro tema sería el propósito de Dios para con Israel. Y estaremos tratando los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Si en el transcurso del programa nuestros oyentes tienen alguna inquietud, algún aporte que quieran hacer al programa o alguna pregunta que quieran hacer al reverendo Juan Mari, lo pueden hacer escribiéndonos un WhatsApp a nuestro número de Radio Anglicana, el 698-6806-96, y también aquellos que están fuera de España anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-6806-96. También recordarle que desde las aplicaciones móviles, en el apartado de más, ahí tienen pues los enlaces directos para escribir a nuestro WhatsApp de Radio Anglicana. Así que nuestro tema, el propósito de Dios para con Israel. Y vamos a analizar o a tener como de referencia los textos capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Como siempre nos ponemos en la presencia de Dios para que Él sea el que dirija este espacio. Adelante, Juan Mari. Te agradecemos, Padre nuestro, que estás en los cielos, la posibilidad, la oportunidad tan grande que tú nos concedes de un programa más, una emisión más, para seguir profundizando en el mensaje de esperanza tan importante que nos transmite tu santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Estamos agradecidos, Señor, por esta bendición y te pedimos que en todo momento, allá donde se escuche este programa o todos los programas que hablan sobre las Sagradas Escrituras, que llenen de paz, que llenen de confianza, que llenen de esperanza a todos los oyentes, porque eso es lo que nuestro mundo necesita. Te pedimos también, Padre nuestro, como hacemos en cada emisión, por las personas que a lo largo de toda la tierra están sufriendo, especialmente aquellos que padecen situaciones injustas. Te pedimos que a ellos también les hagas llegar tu paz y que les permitas con mano firme salir adelante. Agradecemos, Señor, que tú escuches nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema, el propósito de Dios para con Israel.
Juan Mari, ¿qué importancia reviste esta sección de la epístola a los romanos en este tema o relacionado con este tema? A ver, los capítulos, como has indicado tú muy bien, 9 al 11 de la epístola a los romanos, que son los que hoy muy someramente vamos a intentar, ¿no? Y a comentar, porque es imposible unos capítulos tan amplios comentarlos, sino simplemente pues, hacer referencia a lo que serían sus ideas fundamentales, conforman, pues como habíamos dicho ya al principio, me parece que fue en el primer programa, conforman una sección realmente importante, una sección muy destacada de la epístola, ¿no? Y como algunos han dicho, una especie de sección bisagra, ¿no? Una especie de sección bisagra que relaciona las dos partes tan importantes de este escrito del apóstol San Pablo, que es lo que habíamos visto, el indicativo de la salvación, los 8 primeros capítulos, y luego el imperativo de la salvación, que son los capítulos del 12 al 15, ¿no? O sea, esta sección concretamente, 9 al 11, pues enlaza la una con la otra, pero al mismo tiempo esta sección lo que quiere es desarrollar un tema muy específico que sin duda para el apóstol San Pablo, en su momento para los apóstoles también, en general, así como para el conjunto de la Iglesia de Cristo, es y ha sido y será un tema o un asunto de capital importancia, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que la Iglesia cristiana no existe porque sí, ¿no? Y tampoco la historia de la salvación comienza con la Iglesia cristiana. Es decir, antes de la Iglesia había habido algunos otros, ¿no? Había habido siervos de Dios, ¿no? Y es necesario saber, pues, qué ha sucedido o qué ha ocurrido con ellos, ¿no? El apóstol San Pablo va a intentar responder a estos interrogantes en estos capítulos. En el capítulo 11, San Pablo da la noticia de la salvación por fe y por gracia de Dios, dejando a un lado, por así decir, el criterio judío de la salvación por el cumplimiento de el sinnúmero de preceptos que había en la ley de Moisés. Esto habrá causado en los judíos un gran disgusto al escuchar que Pablo dice que nos salvamos por fe en Cristo y no por el cumplimiento riguroso de los apartados y tratados de la ley. ¿No habrá causado un gran disgusto a sus oyentes por ir en contra, por así decirlo, de sus creencias, Juan Mari? Desde luego que lo causó en su momento. Tenemos que tener en cuenta que para el judaísmo, en general, el judaísmo ha concebido siempre a Saulo de Tarso, ¿no? el que nosotros llamamos el apóstol San Pablo, como uno de los mayores traidores a su propio pueblo. De hecho, son muchos los judíos, especialmente más conservadoras, incluso los más ultraconservadores, ¿no? No los judíos más abiertos, no los judíos más racionales en el día de hoy, sino los más conservadores o ultraconservadores, incluso como decimos, que aunque manifiestan cierto respeto, algunos de ellos, por la figura de Jesús, otros no, desgraciadamente. Sin embargo, por la figura de San Pablo siguen sintiendo una repulsa generalizada, ¿no? Como si fuera realmente lo que hemos dicho, un gran traidor a su pueblo. Alguien que hubiera renegado del judaísmo con la, según entienden, la pretensión de hacer el judaísmo accesible a los gentiles, ¿no? Pero para ello, pues, renunciando a sus principios fundamentales. Ya digo, para los judíos que no son más abiertos de mente y que no están tan dispuestos al diálogo con los demás, San Pablo sigue siendo una figura muy negativa de su historia nacional. Si este es el sentimiento de muchos de sus oyentes para Pablo, ¿cuáles serían los sentimientos de San Pablo para con su pueblo? Con el pueblo de Israel. Sí, en los sentimientos del apóstol San Pablo para con Israel podríamos definirlos con, dos palabras que nos vienen ahora a la mente, ¿no? Por un lado, San Pablo, y eso se evidencia aquí en estos capítulos, Romanos 9 al 11. Por un lado, San Pablo muestra
preocupación, o sea, una preocupación sincera, una preocupación genuina por el pueblo judío. Y también muestra, podríamos decir así, una gran tristeza. Preocupación y tristeza. Eso en primer lugar. Ahora, ¿por qué? Podemos entenderlo muy bien. A ver, para San Pablo Apóstol, Saulo de Tarso, como era su nombre real, bueno, pues los judíos son su pueblo. La historia de los judíos es su propia historia, la historia de su familia, la historia de su linaje. Para el apóstol San Pablo, el judaísmo es su cultura, es su religión incluso, es todo su legado, todo lo que ha hecho que él sea lo que fuera, lo que realmente era, ¿verdad? A ver, San Pablo muestra para con el pueblo judío los sentimientos propios de quien en un momento determinado de su vida es consciente de que algo se ha perdido. Es decir, que su pueblo, que su linaje, que por decirlo así, su gente, han quedado privados de algo que era muy importante, de algo que les correspondía, pero que por circunstancias distintas ya no lo tienen al alcance de su mano. Esta pregunta va casi relacionada con esto que acabas de decir, Juan Mari, pero bueno, aún así la lanzamos. Y es, ¿qué significó y qué conllevó para Israel el no haber visto en Jesús a el Mesías o no haberlo reconocido en él? Para el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel que conoció ya el apóstol San Pablo, el judaísmo, perdón, del siglo I, el no haber visto en Jesús de Nazaret realmente a su Mesías, bueno, aunque hubo muchos judíos que sí lo vieron, evidentemente, pero para ese grupo, digamos, de ese judaísmo residual, recalcitrante, ¿no? Que no quiso reconocerlo como Mesías, pues ello supuso, pues como decíamos, ¿no? Lo que el apóstol entendía, ¿no? Ello supuso una enorme pérdida. Pero una enorme pérdida en el sentido de que a partir del momento en que el pueblo judío no reconoce a Jesús de Nazaret como su Mesías, no reconoce quién es realmente Jesús, e incluso lo rechazan, peor aún, lo traicionan, lo traicionan entregándolo, ¿no?, en manos de la autoridad romana competente del momento, que es el gobernador Poncio Pilatos, ¿no?, el representante del imperio romano. Ese acto de traición, en realidad el pueblo judío lo que hizo fue entregarse a sí mismo. Es decir, de alguna forma el pueblo judío renunció a lo que había sido realmente el propósito que Dios tenía para con ellos. Renunció, rechazó ese propósito y perdió el norte, por decirlo así en una expresión muy, muy popular, ¿no? De hecho, a ver, el judaísmo hemos de tener en cuenta que en la época de Jesús y aún durante el siglo I, hasta la desgraciada destrucción de Jerusalén por parte de las tropas romanas, años 70 de nuestra era, y luego un poquito más tarde, ya en el siglo II, la destrucción definitiva de todo lo que era el nacionalismo reivindicativo judío. Hasta ese momento el judaísmo era una religión floreciente, curiosamente, dentro del Imperio Romano. O sea, a ver, hay incluso testimonios, no solamente ya de los propios judíos, sino incluso de autores paganos, como el propio Cicerón, el gran orador y político y filósofo romano, Marco Tulio Cicerón, que había vivido en el siglo I antes de Cristo, una gran figura de la historia de Roma. Pues Cicerón, en sus cartas, en su correspondencia que conservamos, menciona a los judíos. Es decir, no los menciona de una forma demasiado elogiosa, pero el hecho de que los mencione indica que no eran desconocidos para la población romana. Incluso en la ciudad de Roma, que estaba tan lejos de Palestina, tan lejos de Jerusalén, eran conocidos. El judaísmo fue una religión importante, una religión que tuvo cierto peso y cierto prestigio. La evidencia nos la da el Nuevo Testamento cuando nos muestra que había paganos que eran prosélitos del judaísmo, ¿no? E incluso, aunque esto el Nuevo Testamento no lo diga, si se sabe por la historia, la esposa del emperador Nerón, del célebre Nerón, que se llamaba, una de sus esposas, Popea Sabina,
ella, aunque era romana, profesaba la religión judía. Es decir, el judaísmo había llegado a un cierto nivel de aceptación, un cierto nivel de reconocimiento. Desde el momento en que rechazaron al Mesías, desde el momento en que ya perdieron, como decíamos, el norte o se desnortaron y se enfrascaron en aquellas guerras contra Roma, en aquellas guerras independentistas suscitadas por personas que no debían haber actuado de esa manera, arrastraron a su pueblo a la perdición, el judaísmo se quedó ya, pues, como se dice, defenestrado por completo. Las consecuencias de no haber aceptado al Mesías fueron terribles porque el judaísmo, al haberse desnortado, como decíamos, al haber perdido su horizonte, se decantó por horizontes que lo llevaron a la destrucción nacional. Sí, porque incluso el judaísmo hasta llegó a ser una de las religiones permitidas dentro del Imperio Romano. Todo esto, Juan Mari, nos suscita una pregunta un poco herética, podría ser, pero yo creo que sí, es bueno hacerla porque a alguna que otra persona se le ocurrirá. ¿Se equivocó Dios para con los judíos? ¿Se equivocó Dios en su propósito para este pueblo? Cuando has dicho pregunta herética me he imaginado que preguntarías algo así. Bueno, vamos a ver. Sí, porque es como tú dices muy bien, una pregunta muy común, ¿no? Cuando se trata este asunto, ¿no? Esto de la pregunta herética, ¿no? Pero bueno, no es una pregunta herética en ningún sentido. Es una pregunta normal que cualquier creyente cristiano se puede plantear, visto cómo había ido la historia del antiguo Israel y lo que había sucedido, ¿no? Después con el judaísmo. A ver, no, Dios lógicamente no se equivocó. O sea, no hubo errores, ¿no? En el plan de Dios, ni los puede haber, evidentemente, ni en el propósito de Dios, ¿no? Está claro que Dios y el error no son compatibles, ¿no? Fijémonos bien que el Antiguo Testamento, las escrituras propias de los judíos, el Antiguo Testamento está lleno de oráculos favorables a Israel. Está lleno, por decir así, de buenas promesas para con el pueblo de Israel, incluso a pesar de, y recordemos un poco cómo es la historia del Antiguo Testamento, a pesar de su caída, a pesar de su desobediencia, a pesar de su ingratitud, podríamos decir, para con su Señor. A pesar de todo eso, Dios sigue cuidando de Israel, sigue protegiendo a Israel, sigue prometiendo a Israel buenas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que la historia del Antiguo Testamento, la historia en definitiva del antiguo Israel, se encaminaba a la venida del Mesías. Y eso se cumplió. Efectivamente, el Mesías nació en Israel, el Mesías vivió en Israel, el Mesías ejerció su ministerio en Israel, aunque Israel no lo reconociera. Acordémonos de aquello que dice el Evangelio de San Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero vino. Es decir, el propósito de Dios se cumplió. No podía haber habido un error en el plan divino, en el propósito divino, en los designios divinos. Realmente la historia del antiguo Israel se encaminaba, dirigía, apuntaba, señalaba hacia el Mesías y el Mesías realmente apareció. Desde el momento que Israel no acepta al Mesías, por algún o por cierto número de cristianos, se ha tomado pues una especie de odio contra los judíos, cuando realmente los que lo mataron fueron los romanos, ¿no? Pero bueno, auspiciados por los otros. Incluso empezaron a encontrar pasajes en las escrituras de condenación y de mandar al infierno a mundo y reimundo. ¿Existen decretos divinos que condenen eternamente a ciertas personas, o podríamos decir al pueblo de Israel, por eso que hicieron? Juan Mari. Sí, desde luego, en la Biblia no. En la Biblia no. Hay que... Incluso se puede examinar las escrituras con lupa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, incluso teniendo en cuenta la literatura deuterocanónica que aparece en algunas ediciones de la Biblia en lo referente al Antiguo Testamento, y jamás nadie va a encontrar algo parecido a esto, ¿no?
decretos divinos que condenen eternamente a cierta gente, o que al pueblo lo rechacen para siempre, o que Dios lo considere un pueblo maldito. No, nunca, no en la Biblia. Sí en la imaginación, por supuesto, de muchos, ¿no? Demasiados incluso, que por desgracia, incluso en nuestros días, pues se atreven a jugar a ser Dios, ¿no? Algo que es extremadamente peligroso. Hace, por ejemplo, en un detalle. Aquí en estos capítulos que estamos considerando hoy, 9 al 11 de Romanos, se menciona por nombre a dos figuras destacadas de la historia de la salvación, de la historia del antiguo Israel, que son, por ejemplo, Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac, ¿no? Y el progenitor, según dice la tradición bíblica, de una nación que son los edomitas, o luego los idumeos, que son un pueblo hermano pero siempre hostil a Israel, ¿no? Por ejemplo, Esaú. O por ejemplo, la figura de ese faraón, para nosotros anónimo, de ese faraón egipcio que se opone a que el pueblo de Israel salga libre del país del Nilo, ¿no? Bueno, pues curiosamente, incluso aunque San Pablo menciona estas dos figuras en estos capítulos, ¿no? Pues a pesar de lo que una lectura quizás un poco, como diríamos, rápida, un poco apresurada, no demasiado cuidadosa de las escrituras pudiera dar a entender, ¿eh? Estas figuras no son Saúl ni el faraón ni nadie más, figuras trágicas, ¿no? Sobre las que pendiera una especie de destino ciego, ¿no? Eso sucede en la tragedia griega, evidentemente, pero no sucede en la Biblia. Fijémonos bien que estas personas, tanto Esaú por un lado como el faraón de Egipto por el otro, ¿no? Fijémonos que son personajes que en el momento en que viven de la historia de la salvación cometen graves errores, ¿eh? Se oponen a los designios de Dios, y al oponerse a los designios de Dios se oponen al pueblo de Dios. Pero curioso, no alteran los designios de Dios o los propósitos de Dios, ¿no? Sino que incluso, a pesar de ellos mismos, lo que hacen es contribuir a que los designios de Dios se cumplan, ¿no? Aunque no siempre, porque eso está más allá de nuestra capacidad humana, ¿no? Aunque no podamos o no sepamos dar razones de todo lo que el apóstol San Pablo enseña en sus epístolas, por ejemplo, en esta sección, o aunque no podamos explicar todo lo que la Biblia enseña o sugiere, lo cierto es que jamás se dice, jamás se enseña que Esaú o que el faraón estuvieran, pues, por una especie de decreto cruel, predestinados a la condenación eterna. No, jamás. Ahora, sí se los menciona, eso sí, como ejemplos de personas adversas a Dios, personas al margen de Dios, personas que le dan la espalda a Dios y por lo tanto al pueblo de Dios, pero que muy a su pesar, como decíamos, contribuyen a que el propósito de Dios se cumpla, ¿no? Aquello de que Dios escribe en recto en renglones torcidos. No, no vamos a encontrar en la Biblia nada de todo esto, ¿eh? Ya decimos, únicamente lecturas muy apresuradas de la Escritura, o lecturas muy, como diríamos, muy poco profundas, muy superficiales, podrían hacer que algunas personas entendieran eso. La Biblia enseña realmente un propósito divino, eterno, pero ese propósito divino es de salvación, no es de condena eterna. Referente a esto que has dicho, incluso los hijos de Israel, que luego son los padres de las tribus, ¿no? Cómo maltrataron a su propio hermano, lo vendieron a Egipto y tal, y era parte del propósito divino de que de todo lo malo que le pudo pasar a José, Dios saca lo bueno. Entonces es muy importante ese aspecto que has mencionado. Pero sí, mira, perdón, Anuel, sí. Incluso para nuestras propias vidas, como creyentes. A ver, un creyente, un cristiano que sea cristiano de verdad, que confíe en Dios, que sea fiel a Dios, con todas sus altibajos, evidentemente, como persona, un cristiano siempre debiera de tener muy claro que todas las cosas que le suceden mal en la vida ni son errores divinos, ni son errores divinos, ni es crueldad divina, ¿eh?
lo que les sucede, lo que nos sucede en la vida, todo lo negativo que vayamos a sufrir, y a veces puede ser mucho y de gran envergadura, a la larga nos va a ayudar y va a contribuir a hacernos más fuertes. Es decir, que Dios va a aprovechar esas circunstancias negativas porque su propósito es que en nosotros, y eso es inalterable, se cumpla, se muestre su gloria y hacernos semejantes a su Hijo. Es decir, que en el caso concreto de Israel, evidentemente, como dice San Pablo, aparecen estas figuras que en realidad, aún oponiéndose a Dios, no se daban cuenta de que estaban contribuyendo a que el propósito divino se cumpliera, pero también ocurre en la vida de cada creyente. Todo lo que aparentemente o realmente, de hecho, nos puede hacer mucho daño, y puede ser cosas muy distinta índole o situaciones de muy distinta índole, todo esto no escapa al propósito que tiene Dios de bendición. Es decir, que nada nos va a destruir, nada nos va a alejar de Dios, sino que al contrario, Dios va a emplear todo lo que sea posible para hacernos bien, aunque en principio esté dirigido, orquestado por gente que nos quiera hacer mal. Dios Totalmente. transformará el mal en bien. Totalmente. Pero, ¿cuál sería la razón o por qué el Israel histórico, Juan Mari, ha fracasado en su misión? El fracaso de Israel ya viene de muy lejos. No tenemos más que leer el Antiguo Testamento para ver cómo, como pueblo, bueno, pues ya tenemos ahí el capítulo 32 del libro del Éxodo, donde ya al pie del propio monte Sinaí, mientras Moisés, según la historia bíblica, está en lo alto del monte en diálogo con Dios o recibiendo instrucciones divinas, el pueblo está abajo, digamos al pie del Sinaí, en la gran llanura que está ante el monte Sinaí, y estaban adorando un becerro de oro. Un becerro de oro. Una representación de un dios egipcio, ¿no? Como habíamos visto en su día, ¿no? Aunque algunos no lo tenían muy claro si eso era realmente adorar un ídolo o si era adorar a Dios, pero con una forma que no era correcta. En fin, los propios israelitas no parecen tenerlo demasiado claro, por lo que la historia del Éxodo nos cuenta, ¿no? Pero vamos, ese fracaso de Israel ya se inicia, pues como decimos, nada más surgir como pueblo, ¿no? O incluso ya mucho antes. A ver, ya desde el momento en que Israel se supone que es libre y llega a orillas del Mar Rojo, del Mar de las Cañas, que Israel tiene que atravesar para salir definitivamente de Egipto, ya comienzan las quejas del pueblo cuando ven que, como es, las huestes del faraón, los carros del faraón, se acercan para descuartizarlos, vamos. Ya empiezan a protestar, ¿y qué ha pasado? Mejor si nos hubiéramos quedado en Egipto. El espíritu de Israel, a ver, de Israel y de cualquier pueblo, ¿no? No vamos a ensañarnos con ellos como si los demás pueblos fuéramos modélicos. Eso no es verdad. El espíritu de Israel siempre ha sido un espíritu de fracaso en su misión. Si no, también pensemos, por no alargarnos más, cómo Israel rechaza a los profetas, ¿no? Sí es cierto que hubo israelitas fieles, pero el pueblo en su conjunto no hizo caso a los profetas. Pues cuando rechaza al Mesías, cuando rechaza al Redentor, por pura cerrazón mental, por puro fanatismo, por pura intransigencia, Israel estaba actuando exactamente igual que había actuado siempre. A ver, Israel pudo ser, y no lo vamos a cuestionar, no vamos a decirlo así, Israel pudo ser, los judíos que rechazaron a Jesús, podían ser muy sinceros en sus creencias, que sin duda lo eran. Podían ser, ¿cómo diríamos?, muy genuinos en su comprensión del mundo, de Dios, de sus enseñanzas, pero sin embargo su gran error fue, como siempre, equivocarse de enfoque. Israel, el gran problema de la historia de Israel, tal como leemos en la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento y Evangelios, es que se centraron demasiado en sí mismos, en lo que ellos tenían que hacer, y dejaron de lado lo que Dios quería que hicieran, ¿no? Construyeron un tipo de piedad y cuidado, que ese peligro también lo tenemos nosotros, construyeron un tipo de piedad que quería ser tan estricto en la adoración a Dios, que se equivocaron al perder de vista cuál es realmente el espíritu que Dios exige de sus adoradores. Ese fue el gran error de Israel. Según leemos esta epístola a los romanos, o al menos logramos entender,
Dice que la parte, o sea, que una parte del pueblo de Dios se hubiese endurecido, me imagino que en la aceptación del Mesías y el reconocimiento, era parte del plan de Dios para que los otros nos salváramos, dice el apóstol Pablo. De manera de que, Juan Mari, ¿de qué manera la caída de Israel ha levantado o ha llevado, perdón, a la extensión de la salvación a todos los pueblos? Sobre todo los gentiles, los paganos, como llamaban los judíos. Muy buena pregunta, porque realmente la salvación del conjunto del género humano es algo que también algunos de los profetas de Israel ya habían anticipado. Por ejemplo, Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4, Miqueas, que es de la misma época y que repite el mismo oráculo en su libro. Algunos otros profetas también tienen la visión general de pueblos enteros que se acercan, por ejemplo, Zacarías, que se acercan a Jerusalén para adorar. Estamos pensando también, por ejemplo, así rápidamente, improvisando rápido, ¿no? Por eso no damos citas exactas para no equivocarnos y para no confundir a nuestros amigos. Malaquías, el profeta Malaquías, pues tiene un pasaje que dice claramente, Dios habla a través de Malaquías y dice, ¿acaso no es mi nombre exaltado en todas las naciones? Es decir, el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía era siempre la salvación de la humanidad. Y ese propósito pasaba a través de Israel. No olvidemos que Israel, Éxodo 19, era un pueblo que Dios concebía como sacerdotal, es decir, un pueblo que tenía que interceder por los demás, un pueblo que tenía que mostrar a los demás la luz real, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el pueblo judío rechaza en el siglo I de nuestra época, al menos en una muy buena parte, rechazan al Mesías, rechazan a los apóstoles del Mesías que lo proclamaban como su Señor, como el Señor resucitado, pues claro, estos últimos, los apóstoles queremos decir, que eran judíos, o sea, no son paganos que aparecen por allí, son judíos, cumpliendo el mandato de Jesús, se dirigen a todas las naciones, no solamente a Israel. A ver, el ministerio apostólico, en principio, tuvo lugar en Israel. De hecho, pensando así un poquito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles en su conjunto, incluso San Pablo apóstol, que es apóstol de los gentiles, en primer lugar siempre se acercan a los judíos. Normal, ellos eran judíos, eran su pueblo y ellos amaban a su pueblo, ¿no? El ministerio apostólico comienza siempre por los judíos, pero al ver que los judíos les cierran las puertas porque no quieren escuchar, automáticamente su esfuerzo lo dedican a los demás, empezando por los paganos que asistían a las sinagogas judías, los paganos prosélitos. O sea que no es como a veces se entiende, ¿no? Y lo hemos llegado a leer por ahí. La verdad es que es un poco lastimoso leer esto, ¿no? Los apóstoles rechazaron a Israel. No hubo ningún rechazo de Israel por parte de los apóstoles. Al contrario, los apóstoles se dirigían en primer lugar a Israel. Pero como no los quisieron escuchar, e incluso los persiguieron, no olvidemos que la primera persecución que sufre la Iglesia, lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, si mal no recordamos, 7-8, esa primera persecución está orquestada por los judíos, no es una persecución hecha por paganos. Bueno, pues entonces los apóstoles dicen, vale, pues ya que aquí no me escucháis, que me escuchen otros. Y es así como, cumpliendo el propósito original de Dios, que ya estaba anunciado por los profetas, el Evangelio se extiende a toda la humanidad. Es decir, a ver, Israel, por decirlo así, ¿no? El judaísmo, al rechazar al Mesías, cometió un gravísimo error humano, pero un error que no frustró, no bloqueó, no paralizó, no encadenó, no anuló los propósitos de la providencia divina, que eran la extensión de la salvación a toda la humanidad. Lo que ocurre es que ellos por decir así, se marginaron de ese propósito o se autoexcluyeron, y fue la Iglesia, ya compuesta por judíos también y por gentiles, la que sigue proclamando el Evangelio a todas las naciones y sigue proclamándoselo también a los judíos. Nunca hay que olvidarlo, ¿eh? Los judíos nunca quedan aparte del propósito de Dios, en el sentido de que ellos también han de ser alcanzados por el Evangelio, por supuesto que sí. Ya hemos visto de que desde un principio
del pueblo de Israel, aquellos propósitos que Dios ha tenido siempre han ido esquivando, pero bueno, aún así el propósito final, como decías tú, el gran propósito de Dios no se ha visto opacado porque el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Aún faltan lugares, pero está extendido por toda la tierra. ¿Cuál sería el propósito final de Dios para con su pueblo Israel en la actualidad, entre comillas, actualidad? Según lo que leemos en Romanos 9 al 11, las palabras de San Pablo, que evidenciaban evidentemente, como decíamos al principio de este programa, los sentimientos del apóstol para con su pueblo, por un lado preocupación y por otro tristeza, finalmente San Pablo concluye esta parte de su epístola, concluye su razonamiento con esperanza. Es decir, San Pablo entiende que lo mismo que para los gentiles, lo mismo que para los paganos, para Israel hay una clarísima esperanza en Cristo. Ahí está, por ejemplo, esa figura, esa imagen del olivo, ¿no? que es muy alentadora. ¿Sí? Es decir, que Dios no ha rechazado a su pueblo. O sea, Dios no ha, como decíamos al principio, ¿verdad? Dios no ha definitivamente apartado a su pueblo, ni lo ha relegado, ni lo ha condenado eternamente, sino que espera el tiempo en que Israel vuelva a su Señor, ¿no? O sea que la gran esperanza que San Pablo proclama aquí, por lo cual cuidémonos de esto, porque a veces en el mundo cristiano no se ha tenido en cuenta, como tú muy bien lo has dicho. Mucho cuidado con esto. Como dice San Pablo, que no hay que despreciar a los judíos, como a veces la Iglesia cristiana ha hecho, por desgracia, ¿no? O las naciones cristianas. No hay que despreciarlos porque ellos van a volver. Es decir, Israel va a reconocer a Cristo como el Mesías, y entonces ya el propósito final de Dios para con el género humano habrá llegado a su cumplimiento perfecto. Solamente que ha de suceder en su tiempo. Y Dios espera con paciencia, porque es un Dios paciente. Dios no es un Dios sometido ni a los relojes como nosotros, ni a los calendarios, ¿no? Es el Señor de los tiempos. Dios espera que se cumpla el momento, el tiempo, que llegue ese momento en que ya Israel también se volverá a su Señor. O sea que el propósito final de Dios para con Israel es el propósito final de Dios para con el género humano. Es la salvación en Cristo. A lo largo de la historia, muchas denominaciones cristianas, sobre todo en los últimos 3 siglos, han intentado poner fecha para la parusía. Algunos encontramos algunas evidencias que nos dicen las escrituras de cuándo sucederá la parusía, aunque el día exacto nadie lo conoce, como dijo nuestro Señor. Pero una parte que dijo Jesús hablando sobre Jerusalén, no me volverás a ver hasta el día que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, etc. Entonces ahí vemos un indicio de cuándo sucederá la parusía, pero fecha exacta no hay. De manera que hay algún momento en el que San Pablo dé alguna indicación cronológica acerca de ese acontecimiento de cuando Israel vuelva y reconozca a Jesús como el Cristo. No lo hay y tampoco es necesario que lo haya. A ver, sí, como tú has indicado, y muy bien, llevamos ya unos 3 siglos que hay por ahí gente en el mundo cristiano que desgraciadamente, tú no has dicho desgraciadamente, lo digo yo, que desgraciadamente se ha dedicado únicamente a jugar con la Sagrada Escritura, tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento, a hacer con lo que han llamado mapas proféticos, diciendo en tal año ocurrirá esto, en tal año pasará lo otro, y por ejemplo la conversión de Israel tendrá lugar aquí, en tal momento, hay quien se ha atrevido incluso a anticipar años exactos, ¿no? Y siempre todas esas anticipaciones pues han resultado fallidas. No es cierto, eso no se ha cumplido. A ver, los propósitos divinos, como decíamos, los propósitos divinos no están al alcance de la especulación, del conocimiento humano. Jesús lo dijo bien claro en relación con su parusía, ¿no? Dijo, el día y la hora no lo sabe nadie, ¿no? Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Entonces, claro, intentar jugar con otras cosas es muy
peligroso. Es muy peligroso porque eso genera, bueno, a ver, el menor de los males puede ser el ridículo que haga uno si se empeña en decir en el año, yo que sé, 2025 será la conversión de los judíos y en el 2027 el fin del mundo. Vale, cuando llegue el 2027 y eso no haya sucedido, pues puede decir, mira, este lo que ha hecho el ridículo. Vale, ese es el menor de los males. El peor de los males es el desprestigio que se vierte sobre las Sagradas Escrituras, sobre los textos proféticos de la Biblia, porque cuando este tipo de grupos, de sectas, por llamarlos por su nombre, se dedican a bombo y platillo a hacer tanta propaganda de este tipo de enseñanzas, pues al final mucha gente pues puede llegar a la conclusión de la Biblia solo enseña tonterías. Y eso es un daño enorme, es un daño de proporciones enormes. San Pablo nunca, ni San Pablo ni ningún autor del Nuevo Testamento, ni tampoco los profetas del Antiguo, nunca dieron una precisión cronológica para sus profecías. Esto sucederá en tal año, y luego lo otro, y al mes siguiente tal. Jamás no vamos a encontrar eso, pero es que no es necesario. Por lo que decíamos, los propósitos de Dios tienen su momento. Me viene a la mente las palabras del propio Jesús en el libro, perdón, de los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, cuando los apóstoles, a Jesús resucitado, que ya va a ascender a los cielos, le dicen, Señor, es ahora cuando restablecerás el reino a Israel. Y fijémonos bien que las palabras de Jesús, la respuesta de Jesús, es algo que debiéramos tener siempre en cuenta. Dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones, Reina Valera, que el Padre puso en su sola potestad. No nos corresponde a nosotros. Dice, pero vosotros recibiréis poder y seréis testigos. Esa es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es proclamar. La misión de la Iglesia es testificar. La misión de la Iglesia es alentar, es difundir las buenas nuevas del Evangelio. Jamás jugar con esos tiempos o sazones que forman parte del propósito de Dios, que no nos es dado conocer y que por lo tanto nunca debiéramos jugar con ello. Entramos ya en nuestra recta final del programa. Juan Mari, tenemos aquí alguna intervención. ¿Podríamos afirmar que los judíos que se convirtieron obtuvieron la salvación como ejemplo de fe, pero los demás no notaron ninguna diferencia? ¿O qué ha pasado ahí? Muy buena pregunta, y más teniendo en cuenta un detalle que no hemos dicho, pero decimos ahora aprovechando la pregunta que nos hace este amigo. A lo largo de los 20 siglos, ya 21, de historia del cristianismo, la misión entre los judíos, a pesar de lo que pudiera parecer, ha tenido un éxito mucho mayor de lo esperado. De hecho, hay que decirlo, que desde la antigüedad cristiana del siglo I hasta hoy, la mayoría de los judíos se han ido convirtiendo al cristianismo. Eso puede que sorprenda a muchos. Las grandes comunidades judías que había en la época imperial romana, dispersas por todo el Mediterráneo, esas congregaciones en su mayoría se convirtieron al cristianismo, o bien por la predicación apostólica, el Nuevo Testamento da algún ejemplo, de conversos judíos, o bien por la predicación de los padres de la Iglesia en general, de todos los cristianos de los primeros siglos. A lo largo de la Edad Media, aunque parezca imposible, hubo muchos judíos que se convirtieron al cristianismo. Concretamente vamos a decir algo que, pues para que nuestros amigos, sobre todo los de otros países que no sean España, pues que también lo sepan. En la región en la que nosotros residimos, que es la Comunidad Valenciana, existió pues un santo llamado San Vicente Ferrer, San Vicent Ferrer en la lengua local, bueno, que hizo una labor de predicación del cristianismo que logró muchos conversos del judaísmo. También es verdad que a lo largo de la Edad Media
todo hay que decirlo, muchos judíos se convirtieron por interés, no por convicción genuina, por interés para mantener sus negocios y por interés de salvaguardar sus vidas ante las persecuciones. Por ejemplo, la Inquisición. Pero no solo la Inquisición española, que es la más conocida, sino también la Inquisición francesa y también otras inquisiciones que hubo por ahí. Y una de las grandes conversiones de judíos al cristianismo tuvo lugar sobre todo en Europa occidental y en América, en todo el continente americano, durante el siglo XVIII. ¿Por qué razón? El siglo XVIII, como se sabe muy bien, fue la época de la Ilustración, las luces, la razón, todo esto. Bueno, pues eso hizo que muchos judíos, llevados por ese espíritu investigador y crítico, pues entendieran que el cristianismo no era contrario al judaísmo, sino que era su prolongación natural, y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Y ahí no bajo la presión inquisitorial ni de ningún tipo de, digamos, de amenaza por parte de autoridades, no, simplemente motu proprio, es decir, entendemos que el cristianismo es la forma suprema a la cual llega la religión, a la cual llega la revelación divina. Una de las personas que sorprendentemente procedía de una familia judía, incluso una familia rabínica, convertida al cristianismo, era Karl Marx, el fundador de lo que luego se llamó el socialismo y el comunismo, ¿no? La familia de Marx, que eran judíos, incluso, como digo, rabinos, se convirtieron en Alemania a la fe cristiana y eran miembros de la Iglesia Nacional Luterana, pero no por presión, sino por convicción, y como ellos, otros muchos, ¿no? Es decir, el cristianismo realmente a lo largo de los siglos, no siempre con los mejores métodos ni dignos de aplauso, pero ha efectuado una labor real de conversión, de evangelización, perdón, de judíos, ¿no? Pero ¿quiénes han quedado? Pues han quedado ese residuo o ese resto, para decirlo con una palabra mucho más noble, ese resto de judíos recalcitrantes que de ninguna manera han querido reconocer el cristianismo porque lo han visto como un enemigo. Desgraciadamente tenían razón en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente los judíos que se convertían al cristianismo o que se han ido convirtiendo al cristianismo desde el siglo I hasta hoy, pues para sus hermanos judíos que no han aceptado el cristianismo han sido de alguna forma pues una acusación. Y esa es la razón por la cual todavía hoy, desgraciadamente, en muchos ambientes judíos, cuando alguien se convierte al cristianismo, automáticamente es rechazado por su familia. Aunque la familia sea atea, curiosamente, la mayoría de los judíos, de las personas que aparentemente profesan el judaísmo, la mayoría son ateas en el día de hoy, ¿no? Bueno, pues incluso estas familias, si alguno de sus miembros se convierte al cristianismo, como se ha mostrado muchas veces, pues lo rechazan. Lo rechazan porque entienden que esa conversión al cristianismo significa algo así como una traición a su pueblo o como una forma de renegar, no ya de Dios o no ya de la fe, que ellos no la tienen, sino de todo lo que significa ser judío, de la esencia judía, ¿no? De lo que es la identidad cultural y nacional judía. De ahí que en el Nuevo Testamento es evidente que muchas personas que se convertían a la fe cristiana dentro del judaísmo eran ya perseguidas y eran rechazadas por su propio pueblo. Y ahora sí, en la recta final, así que tenemos poco tiempo, Juan Mari. Hablabas de que durante mucho tiempo los judíos han visto a los cristianos como sus enemigos y con mucha razón, porque se les ha perseguido con la Inquisición, luego se intentó en muchos sectores obligarles a su conversión, igual que cuando el tiempo de los moriscos, muchos se convirtieron pero para mantener sus bienes y no ser expulsados, etc. Bueno, ¿cómo se justifica o qué justificación tiene el antisemitismo cristiano? Porque yo incluso recuerdo, mira que no soy tan mayor, pero recuerdo que en mis tiempos, en el Viernes Santo, en la gran plegaria universal,
había una oración donde decía por los pérfidos judíos, decía, y, Sí, sí, sí. cosa que nunca he investigado el significado de la palabra, pero me suena como algo feo. Así Horrible. que, ¿cómo se justificaría o qué justificación tiene entonces el antisemitismo dentro del cristianismo, no solo del catolicismo romano, sino también de ciertas ramas del protestantismo histórico? No tiene ninguna. A ver, la pregunta era, ¿qué justificación tiene? Ninguna. Sí. No hay justificación para eso. No hay justificación. A ver, el cristianismo histórico ha cometido el error de perseguir y arrinconar a los judíos, ¿eh?, en contra del mensaje del Evangelio, en contra del mensaje de Jesús, en contra de las enseñanzas de Jesús. El cristianismo siempre ha sido consciente de que los judíos fueron sus primeros enemigos y que fueron sus primeros perseguidores. El cristianismo siempre ha sido consciente, y está ahí el testimonio del Nuevo Testamento, de que el pueblo judío rechazó al Mesías. El cristianismo siempre ha sido consciente de que el pueblo judío, desgraciadamente, aunque no clavó las manos del Mesías en la cruz, eso lo hicieron los romanos, pero sí que ha sido consciente el cristianismo de que la entrega del Mesías a la autoridad imperial romana había sido dirigida y había sido pues planificada y había sido, pertrechada al detalle por los judíos, no por el conjunto del pueblo judío, sino por los dirigentes religiosos judíos, que es todavía peor, ¿no? Porque se supone que aquellos dirigentes tenían que haber sido de otra manera. El error del cristianismo, pagar a los judíos con la misma moneda. Gracias a Dios, y con esto pues creo que vamos a concluir ya, gracias a Dios, la actitud de diálogo que existe hoy en el mundo cristiano y en el mundo judío, esa actitud de hermanamiento, esa actitud de acercamiento, de decir, oye, que tenemos mucho en común, tenemos mucho que compartir, no vamos a mirarnos con tanto rencor los unos a los otros, que eso se viene practicando pues con mayor intensidad que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie nazi, evidentemente. Todo esto evidencia que judíos y cristianos en el fondo somos una gran familia, ¿no? Hay unas palabras del difunto Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, el Papa polaco, como decían, que en cierta ocasión a una comisión de judíos que fueron al Vaticano les dijo, y lo dijo en público, de forma que lo oyó todo el mundo y los periódicos lo reflejaron, dijo, sois nuestros hermanos. Dijo, e incluso diría más, diría que sois nuestros hermanos mayores, evidentemente, porque el judaísmo ha sido la madre o ha sido el molde en el que se ha gestado el cristianismo, ¿no? Y podemos decir que personalmente, en lo que toca a nuestra propia experiencia personal, hemos tenido la oportunidad de participar en ceremonias conjuntas de oración por la paz en el mundo y tal, en los que estábamos presentes no solo cristianos de distintas denominaciones, sino también judíos, ¿eh? E incluso fue muy gracioso el poder conversar con algunos que se ponían pues el talit, esta especie de como un pequeño manto que se colocan encima, y cuando nos veían a los sacerdotes cristianos con las estolas, nos decían, eso que lleváis vosotros es la versión simplificada de lo que tenemos nosotros aquí. Y pues tenéis toda la razón, ¿no? Y en un buen ambiente de camaradería, porque estábamos pidiendo al mismo Dios por una necesidad universal que es la paz. O sea, es verdad que ha habido antisemitismo, es verdad que no se justifica, como tampoco se justificó el odio de los judíos hacia los primeros cristianos. O sea, ninguna barbaridad histórica se puede justificar. Hay que aceptarla porque está ahí, pero justificarla jamás. Lo que tenemos que hacer es caminar en esperanza. Personalmente estamos convencidos de que el Espíritu Santo, lo mismo que sopla para que la Iglesia cristiana sea una, y para que todos los cristianos lleguemos a esa unidad que todos deseamos, también sopla para que nuestros hermanos mayores, que son los que nos han precedido en la historia de la salvación, pues también lleguen
a una buena conversación con nosotros. De hecho, hay que decir también que en estos momentos se están haciendo trabajos sobre el Antiguo Testamento en los que no solamente colaboran cristianos, también judíos, estudiosos judíos de mente abierta, por supuesto, ¿eh? Y hoy se están realizando trabajos interesantísimos y decimos, pues esto no lo había visto. Eso lo dicen los cristianos y los otros dicen, es que nosotros tampoco lo habíamos visto, tal como vosotros lo entendéis. Oye, y está muy bien. O sea, es decir, que estamos viviendo, a pesar de todos los problemas que hay en el mundo y demás, estamos viviendo en cierto sentido una época privilegiada en la que realmente los seres humanos, especialmente aquellos que tenemos mayor sensibilidad religiosa, pues estamos en vías de acercamiento los unos para con nosotros. Muchas gracias, Juan Mari. Gracias también a nuestros oyentes que han estado con nosotros en todo este momento, tanto en la radio, en las aplicaciones, en la web, en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo también de amigos de Radio Anglicana en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que dentro de en breves momentos estará disponible la grabación de este episodio en nuestro canal de YouTube, y ahí tienen también todos los episodios anteriores relacionadas con la carta a los romanos para que puedan disfrutar de ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Mari, también por todo este tiempo que compartes con nosotros y tus conocimientos compartidos con nosotros. Gracias a vosotros, especialmente a ti, a los equipos de Radio Anglicana y, por supuesto, gracias a todos estos amigos nuestros que con sus preguntas nos dirigen el programa, por buen derrotero siempre, y que ayuden a que lo podamos hacer. Totalmente. Así que gracias, queridos oyentes. Les invitamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.